Cómo mi madrastra y hermanastra intentaron robarme la herencia y la impactante respuesta de mi padre. Madrastra y hermanastra planeando excluirme de la herencia de mi papá. Ahora mi papá lo sabe y esto fue lo que hizo. Tengo 25 años y todo mi mundo se ha puesto patas arriba. Durante el último año, he estado cargando con este secreto que me ha estado consumiendo por dentro. Y ya no puedo más. Necesito desahogarme. Hace poco más de un año, escuché a mi madrastra y a mi hermanastra conspirar para excluirme de la herencia de mi papá. Sí, leíste bien. Las personas con las que había estado viviendo durante años, que pensaba que eran mi familia, estaban planeando traicionarme de la peor manera. Dios, incluso escribirlo me hace sentir enferma del estómago. Tal vez debería retroceder un poco. Mi mamá murió cuando tenía 18 años, justo cuando estaba empezando la universidad. Fue horrible. Mi papá estaba destrozado. Yo estaba destrozada. Ambos estábamos rotos por un tiempo, pensé que eso era todo, que mi papá y yo solo seríamos dos personas tristes y rotas, tropezando por la vida juntos. Pero luego, un año después de que mamá murió, papá conoció a Karen en algún evento de trabajo. Y de repente, volvió a sonreír, a reír. Fue como verlo volver a la vida. En menos de 6 meses, se casaron. Y yo tenía una madrastra y una hermanastra, Ashley. Al principio, me alegraba por él, por nosotros. Pensé que íbamos a ser una gran familia feliz, estilo Brady Bunch. Karen siempre sonreía y pasábamos tiempo de chicas. Y Ashley y yo nos llevábamos bien. No éramos mejores amigas ni nada, pero estaba bien. Ahora puedo ver las señales de alerta, la manera en que la sonrisa de Karen nunca llegaba a sus ojos, como Ashley se quedaba callada cuando yo entraba en una habitación, pero en ese momento lo ignoré. Estaba agradecida de que mi papá pareciera feliz de nuevo. Luego me gradué de la universidad y volví a casa mientras buscaba trabajo. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Karen y Ashley tenían estas conversaciones en voz baja que se detenían en cuanto yo entraba. Intercambiaban miradas cuando creían que no me daba cuenta. Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, que solo me estaba costando adaptarme a vivir en casa de nuevo, que estaba siendo paranoica. Hasta la noche en que las escuché. Todavía puedo oír la voz de Karen como si fuera ayer, tenemos que deshacernos de ella. Ya ha estado aquí demasiado tiempo. Recuerdo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, como si todo el aire hubiera sido absorbido de la habitación. Pasaron los siguientes 10 minutos planeando formas de echarme, de poner a papá en mi contra, de excluirme de la herencia. Creo que nunca me había sentido tan sola en toda mi vida. Esa noche, me quedé en la cama llorando en la almohada, tratando de ahogar el sonido para que no me oyeran. Estaba aterrorizada. Quería irrumpir en sus habitaciones y confrontarlas. Quería llamar a mi papá y contarle todo, pero tenía miedo de que no me creyera. ¿Y si también lo perdía a él? Así que me quedé callada. Empecé a planear mi escape. Y durante el último año, he estado viviendo sola, luchando por llegar a fin de mes, cargando con este horrible secreto. He pensado en decírselo a papá 1.000.000 de veces. Cada vez que llama y me pregunta por qué ya no voy, cada vez que oigo la preocupación en su voz, estoy a punto de soltar todo. Supongo que por eso estoy escribiendo esto. Necesito consejo. Necesito saber si estoy haciendo lo correcto al quedarme callada o si simplemente les estoy dejando ganar. Lo siento por la novela. Si has leído hasta aquí, gracias. Realmente necesito algo de perspectiva. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Actualización 1. No puedo agradecerles lo suficiente por el apoyo. Ahora les voy a contar lo que pasó después. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, temiendo las inevitables interacciones con Karen y Ashley. Sus sonrisas parecían más siniestras ahora, y sus preguntas casuales sobre mi búsqueda de trabajo estaban cargadas de motivos ocultos. Me volqué de lleno en encontrar una salida. Revisaba listados de empleo, aplicaba a puestos para los que estaba sobrecualificada, cualquier cosa que me permitiera salir de esa casa. Pero el mercado laboral era brutal, especialmente para una recién graduada con poca experiencia. Mientras tanto, Karen y Ashley intensificaban sus esfuerzos. Karen empezó a hacer comentarios durante la cena sobre cómo necesitaba extender mis alas y dejar de depender de papá.
Asley, casualmente, necesitaba el auto cada vez que tenía una entrevista programada, y mi laptop misteriosamente se estrelló, perdiendo todos mis currículums y cartas de presentación cuidadosamente elaborados. Cada incidente parecía lo suficientemente inocente por sí solo, pero yo sabía mejor. Lo peor era fingir que todo estaba bien frente a papá. Él llegaba a casa de sus viajes de negocios cansado pero sonriente, preguntándome sobre mi búsqueda de trabajo y si me llevaba bien con Karen y Asley. Me ponía una sonrisa falsa y mentía descaradamente, mientras por dentro gritaba que viera lo que realmente estaba ocurriendo. Estuve a punto de contarle todo en tantas ocasiones. Tardes cuando nos sentábamos en la cocina, solo nosotros dos, recordando a mamá. Abría la boca, lista para soltarlo todo, pero entonces recordaba lo feliz que parecía con su nueva familia. ¿Cómo podría quitarle eso? Así que me quedé callada y seguí planeando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, tuve un golpe de suerte. Un amigo de un amigo estaba buscando a alguien que subarrendara su diminuto estudio mientras estudiaba en el extranjero. La renta era alta, especialmente con mi inexistente ingreso, pero estaba desesperada. Saqué dinero de la cuenta de ahorros que mamá me había dejado y di el salto. Decirle a papá que me mudaba fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Le dije alguna excusa sobre querer ser independiente, dejar de depender tanto de él. Trató de convencerme de que me quedara, pero me mantuve firme. Todo el tiempo, podía ver a Karen y Asley intercambiando miradas triunfantes a sus espaldas. Me costó todo lo que tenía no gritarles en ese momento. El día de la mudanza fue una pesadilla. Karen y Asley hicieron todo un espectáculo de estar ayudando, mientras hacían comentarios sarcásticos sobre cómo nunca lograría salir adelante por mi cuenta. Las escuché susurrando sobre asegurarse de que papá no cambiara el testamento. Ahora que ya no estaba en la casa, me di cuenta de que no se trataba solo de deshacerse de mí. Querían borrarme por completo, eliminar cualquier rastro de la familia de mamá en la vida de papá. Esos primeros meses sola fueron duros, por decirlo menos. Mi diminuto estudio estaba en una parte peligrosa de la ciudad, con paredes de papel y una plomería temperamental. Vivía de ramen y sándwiches de mantequilla de maní, estirando cada dólar tanto como podía. Encontrar un trabajo fue una pesadilla. Envié cientos de solicitudes, fui a decenas de entrevistas, pero nada resultaba. Empecé a hacer trabajos ocasionales, pasear perros, cuidar niños, lo que fuera para mantener las luces encendidas. La soledad era lo peor. Pasé de vivir en una casa llena de gente a estar completamente sola. Lo único que quería era correr de vuelta a casa, acurrucarme en los brazos de papá como cuando era una niña y que me dijera que todo estaría bien. Pero no podía. No les daría a Karen y Asley la satisfacción. Papá llamaba con regularidad. Su voz siempre cargada de preocupación. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Cada vez tenía que tragarme el nudo en la garganta y mentir. Estaba bien, todo iba genial. Me encantaba la independencia. Mientras tanto, yo racionaba paquetes de ramen y trataba de descubrir cómo arreglar los agujeros en mi único par de zapatos apropiados para trabajar. Las festividades eran lo peor. Papá me invitaba, con un tono esperanzado en la voz. Inventaba excusas, tomé un turno extra, no me sentía bien, mi coche estaba en el taller. Cualquier cosa para evitar sentarme frente a Karen y Asley, fingiendo que éramos una gran familia feliz. En lugar de eso, pasé el día de Acción de Gracias comiendo una cena de pavo de microondas sola en mi apartamento, y la Navidad acurrucada bajo una manta viendo películas viejas en mi laptop. Incluso intenté salir con alguien, aunque eso fue otro desastre. Es difícil abrirse a alguien cuando llevas encima este gran secreto. ¿Cómo le cuentas a alguien que tu madrastra y tu hermanastra son básicamente las hermanastras malvadas de Cenicienta? Entonces, alrededor de 6 meses después de haberme mudado, algo sucedió que casi me rompió por completo. Me encontré con Asley en el supermercado. Estaba en el pasillo de descuentos tratando de ver si podía ajustar mi presupuesto para incluir vegetales esta semana. Cuando escuché su voz, fingió estar sorprendida de verme. Me preguntó cómo estaba, con esa falsa preocupación en la voz. Murmuré alguna respuesta poco comprometida, tratando de escapar, cuando ella empezó a hablar. Aparentemente, papá estaba pensando en vender la casa, mi hogar de la infancia, el lugar donde vivían todos mis recuerdos de mamá.
Ashley siguió hablando sobre lo emocionadas que estaban ella y Karen de ayudarlo a encontrar un nuevo lugar, algo más pequeño, ahora que solo quedaban los tres. De alguna manera logré salir del supermercado antes de que empezaran las lágrimas. Pasé esa noche acurrucada en mi futón, abrazando la única foto que tenía de mamá, llorando hasta que no me quedaron lágrimas. Sentí como si la estuviera perdiendo de nuevo. Ese fue el momento más cercano en el que estuve de contarle todo a papá. Incluso marqué su número, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Pero en el último segundo, me acobardé. Así que seguí callada, seguí luchando, seguí fingiendo que todo estaba bien cada vez que papá llamaba. Con el paso de las semanas, me fui asentando en mi trabajo en una cafetería local. No era la carrera en ciencias ambientales con la que soñaba, pero pagaba las facturas, más o menos. Estaba sobreviviendo, pero el estrés constante de la inseguridad financiera me estaba pasando factura. Fue durante ese tiempo que hice un descubrimiento que cambiaría todo. Había estado evitando regresar a la casa, inventando excusas cada vez que papá me invitaba. Pero al acercarse el cumpleaños de mamá, me sentí abrumada por la nostalgia. Esperé hasta saber que todos estarían fuera, papá en el trabajo, Karen en su club de lectura, y Ashley en su clase de yoga. Me colé en la casa usando mi antigua llave, y el aroma familiar a hogar me invadió en cuanto entré, trayendo lágrimas a mis ojos. Me dirigí al ático, donde guardábamos las cosas de mamá. Mientras hurgaba en cajas de fotografías y recuerdos, un viejo libro de cuero polvoriento llamó mi atención. Estaba encajado detrás de una pila de álbumes de fotos, casi como si hubiera sido deliberadamente oculto. Mis manos temblaban mientras lo abría. Era el diario de papá del año en que mamá murió. Sabía que no debía leerlo, pero algo me impulsaba a pasar las páginas. Fue entonces cuando un documento doblado se deslizó y cayó al suelo. Al desplegar el papel, mi corazón casi se detuvo. Era un testamento, el testamento de papá, fechado justo un mes después de la muerte de mamá. Y me dejaba todo, toda la herencia era para mí. Lo leí una y otra vez, con la mente acelerada. Este testamento era anterior a la llegada de Karen y Ashley a nuestras vidas. ¿Significaba eso que el testamento del que hablaban Karen y Ashley, el que estaban tan desesperadas por cambiar, ni siquiera era válido? Estaba tan absorta en el documento que casi no escuché cuando se abrió la puerta de entrada. El pánico se apoderó de mí al escuchar pasos en las escaleras. Metí el testamento en mi bolso, apresurada para devolver el diario a su lugar y justo había cerrado la puerta del ático cuando me encontré cara a cara con Karen. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se entrecerraron sospechosamente. «Chloe, ¿qué haces aquí?», balbuceé buscando una excusa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Solo estaba buscando algunas fotos antiguas de mamá para su cumpleaños, ya sabes. El rostro de Karen se suavizó en una sonrisa simpática, pero no alcanzó sus ojos. «Claro, querida, qué detalle tan lindo. Deberías habernos dicho que vendrías. Nos preocupamos por ti, sola en ese pequeño apartamento». Su aparente preocupación habría parecido genuina si no hubiera escuchado lo que realmente pensaba. Esbocé una sonrisa débil y salí rápidamente de la casa, con el testamento recién descubierto quemándome dentro del bolso. Me atormentaba pensando en qué hacer. ¿Debería confrontar a papá y mostrarle el testamento? Pero, ¿y si Karen se enteraba? Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi siguiente movimiento con cuidado. Entonces decidí que debía empezar a planear un futuro que no tuviera nada que ver con ninguna herencia. Empecé a investigar la posibilidad de volver a estudiar, de mudarme a una nueva ciudad donde no tuviera que preocuparme por encontrarme con Karen o Ashley. No tenía idea de que las cosas estaban a punto de cambiar justo cuando empezaba a encontrar mi camino y a creer que tal vez podría hacer que funcionara. Karen y Ashley intensificaron su juego. Comenzaron una campaña de manipulación sutil, trabajando para crear una brecha entre papá y yo. Comentarios a papá sobre cómo nunca llamaba, sobre cómo parecía estar evitando las reuniones familiares. Me enviaban invitaciones para cenas o eventos a última hora, sabiendo que tendría que rechazar debido al trabajo, y luego me pintaban como la hija ingrata que no podía hacer tiempo para la familia. Intenté contrarrestar sus esfuerzos lo mejor que pude, llamando a papá más seguido, haciendo tiempo para almuerzos rápidos cuando podía. Pero era difícil. Mi trabajo me dejaba exhausta, y la idea de enfrentarme a Karen y Ashley, de fingir que todo estaba bien, era casi insoportable. Aún así, perseveré.
No podía dejar que ganaran. No podía permitirles que me quitaran también a mi papá. La situación llegó a su punto crítico unos 6 meses después de haberme mudado. Era el cumpleaños de papá y Karen había organizado una gran cena familiar. Pedí la noche libre en el trabajo con semanas de anticipación, decidida a estar allí para papá. Cuando llegué a la casa, mi antiguo hogar, se sentía como entrar en un campo de batalla disfrazado de fiesta. Karen me saludó con un abrazo que se sentía más como una estrangulación, su perfume empalagoso y abrumador. Ashley estaba al lado, con una sonrisa almibarada en el rostro. La casa estaba llena de amigos y colegas de papá, todos los cuales me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Solo podía imaginar las historias que Karen y Ashley habían estado contando sobre mí a lo largo de la noche. Trabajaban en conjunto, una máquina bien aceitada de comentarios pasivo-agresivos y cumplidos envenenados. Preguntaron sobre mi pequeño trabajo, frente a los socios comerciales de papá, hablando con simpatía sobre lo difícil que era el mercado laboral en esos días. Rememoraron vacaciones familiares y eventos, mencionando con tristeza lo desafortunado que era que yo ya no pudiera unirme a ellos. Hice todo lo posible por mantener la compostura, enfocándome en papá y en hacer que su cumpleaños fuera especial. Pero a medida que avanzaba la noche, sentía que me estaba desmoronando por dentro. La gota que colmó el vaso fue cuando escuché a Ashley hablando con uno de los amigos de papá, contando una historia sobre cómo me había mudado porque no podía manejar la responsabilidad de contribuir al hogar. Como Karen y papá habían sido tan pacientes conmigo, pero finalmente tuvieron que aplicar mano dura por mi propio bien. En ese momento, casi lo perdí. Quería gritar, contarle a todos la verdad sobre estas mujeres que se habían metido en nuestras vidas. Quería sacudir a papá para que viera lo que estaba sucediendo justo bajo su nariz. Mis manos temblaban, mi visión se nublaba. Con lágrimas contenidas, logré pasar el resto de la noche, despidiéndome en cuanto fue posible sin parecer descortés. Papá me abrazó fuerte antes de que me fuera, diciéndome lo contento que estaba de que hubiera ido, lo mucho que extrañaba tenerme cerca. Me costó todo no derrumbarme allí mismo, no soltar todos los oscuros secretos que había estado cargando. Esa noche, sola en mi diminuto apartamento, finalmente me permití llorar, sollozos profundos y desgarradores que sentía como si fueran arrancados de lo más hondo de mi ser. Lloré por la familia que había perdido, por el padre que no podía ver lo que estaba sucediendo, por la vida que debería haber tenido. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. No podía dejar que Karen y Ashley destruyeran mi relación con papá. No podía permitir que mancharan el recuerdo de mi madre y de la familia que alguna vez habíamos sido. Necesitaba ayuda, necesitaba aliados, y sabía exactamente por dónde empezar. Al día siguiente, con poco sueño pero mucha determinación, me puse en contacto con mi tía Elena, la hermana de mamá. No habíamos estado cerca desde que mamá murió. El dolor de perderla nos había distanciado. Pero si había alguien que podría entender, alguien que podría estar de mi lado, era ella. Para mi sorpresa y alivio, tía Elena accedió a reunirse conmigo para tomar un café ese fin de semana. Cuando la vi, fue como ver a un fantasma. Se parecía tanto a mamá que me dolió el corazón. Empezamos con torpeza, años de distancia creaban una barrera entre nosotras. Empecé a hablar, a compartir todo lo que había pasado. Las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté sobre el complot de Karen y Ashley, sobre la conversación que había escuchado, sobre mi decisión de mudarme. Le conté sobre mis luchas, mis miedos, mi culpa por haberle ocultado todo a papá. A través de todo, Elena escuchó, su expresión cambiando de sorpresa a ira y luego a una profunda tristeza. Cuando terminé, agotada emocionalmente y medio esperando que me dijera que estaba exagerando, tía Elena cruzó la mesa y tomó mi mano. Oh, Chloe dijo, siento mucho que hayas tenido que lidiar con esto sola, pero ya no más, ¿de acuerdo? Vamos a resolver esto juntas. Esas palabras fueron como un salvavidas lanzado a una mujer que se estaba ahogando. Con el apoyo de tía Elena, me sentí lo suficientemente fuerte como para considerar hacer lo que había tenido demasiado miedo de hacer durante tanto tiempo, decirle la verdad a papá. Elena me ayudó a organizar mis pensamientos, a reunir toda la evidencia que pudiera. Incluso se ofreció a estar presente cuando hablara con papá, siendo una presencia sólida que me respaldara. No más mentiras. No más fingir. Pase lo que pase, la verdad finalmente saldría a la luz. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
Un día, papá me llamó de repente, su voz rebosante de emoción. Chloe, cariño, tengo una noticia maravillosa. ¿Puedes venir a cenar esta noche? Karen y yo tenemos un gran anuncio. Mi estómago se revolvió con ansiedad, pero accedí. Esa noche, me encontré sentada en mi antigua mesa del comedor, con el testamento oculto pesando en mi bolso. A mi lado, Karen prácticamente brillaba mientras servía la cena, intercambiando sonrisas secretas con mi papá. Ashley también estaba allí, con una expresión extraña en su rostro que no podía descifrar del todo. Finalmente, cuando terminamos de comer, papá carraspeó. Chloe, cariño, queríamos que fueras la primera en saberlo, dijo mientras extendía la mano para tomarla de Karen, sonriendo. Vamos a tener un bebé. Vas a ser una hermana mayor. Karen, embarazada. Tenía 40 y tantos años. No era imposible, pero una horrible sospecha empezó a formarse en mi mente. Eso es, wow, logré balbucear, felicitándolos. Karen se acarició su aún plano estómago, sus ojos brillando con lágrimas. No estábamos seguros de si sucedería para nosotros a nuestra edad. Es un milagro, realmente. Las palabras de Karen resonaban en mi mente mientras trataba de procesar la noticia, sintiendo que todo a mi alrededor se desmoronaba aún más. Ashley me miraba fijamente el plato, con la mandíbula apretada. ¿Acaso ella también dudaba de la noticia? A medida que avanzaba la noche, observé a Karen de cerca. Para alguien recién embarazada, no parecía tener problemas en tomarse 2 copas de vino. Cuando le comenté al respecto, se rió despreocupadamente. Oh, el doctor dijo que un poco de vino de vez en cuando está bien. Todo con moderación. Me fui esa noche con la cabeza dando vueltas. El testamento, y ahora este anuncio de embarazo. Era demasiada coincidencia. No podía quitarme de la mente la sensación de que Karen estaba mintiendo, de que todo esto era parte de algún plan elaborado para asegurar su lugar en la vida de papá y su testamento. Así que me sumergí en modo investigación. Empecé a llevar un diario, anotando cada inconsistencia en el comportamiento de Karen, cada desliz en su historia del embarazo. Investigué las estadísticas de embarazos en mujeres mayores de 45 años, los riesgos involucrados y la probabilidad de concepción. También comencé a prestar más atención a Ashley. Parecía incómoda cada vez que se mencionaba el embarazo, y a menudo encontraba excusas para salir de la habitación. ¿Estaba involucrada en esto o era tan escéptica como yo? Mientras tanto, la cuestión del testamento oculto seguía rondando en mi mente. Consulté con un amigo abogado, y después de mostrarle una copia que había hecho, confirmó que si era legítimo, tendría prioridad sobre cualquier testamento más reciente a menos que papá lo hubiera revocado explícitamente. A medida que avanzaba el supuesto embarazo de Karen, las cosas se volvían más extrañas. Nunca parecía tener náuseas matutinas. Sus citas médicas eran siempre vagamente mencionadas pero nunca confirmadas. Y su estómago seguía sospechosamente plano. Todo llegó a su clímax 3 meses después del anuncio. Papá me había invitado a otra cena familiar. Al acercarme a la casa, escuché voces elevadas que venían del interior. Reconocí el tono airado de Ashley. Esto ha llegado demasiado lejos, Karen. No puedo seguir mintiendo por ti. No está bien. Me acerqué más a la ventana, con el corazón acelerado. Baja la voz, siseó Karen, ¿quieres arruinar todo? Estamos tan cerca. Una vez que nazca el bebé, tu padre cambiará el testamento y estaremos aseguradas de por vida. Pero no hay bebé, gritó Ashley. Esto es una locura. ¿Qué vas a hacer cuando llegue el momento en que aparezca este bebé falso? Escuché un sonido de movimiento, y rápidamente me oculté. Había escuchado lo suficiente. Mis sospechas estaban confirmadas. Y lo más importante, tenía un testigo. Ashley podría no estar tan involucrada en este plan como había pensado. Esperé hasta que escuché la puerta principal abrirse y vi a Ashley salir furiosa antes de hacerme notar. Karen respondió a mi golpe en la puerta, su rostro compuesto, pero con una mirada de cautela en los ojos. Chloe, llegaste temprano. Pasa. Tu padre estará en casa pronto. Entré, con mi mano aferrando el teléfono donde había grabado la conversación entre Ashley y Karen. En mi otra mano, sostenía una copia del testamento oculto. Era hora de terminar con esta farsa. En realidad,
Karen, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, creo que necesitamos hablar sobre el bebé y sobre el testamento de papá. El rostro de Karen palideció, pero rápidamente se recuperó, esbozando una sonrisa. No sé de qué hablas, querida. ¿Por qué no nos sentamos y...? No más mentiras, la interrumpí. Sé sobre el embarazo falso. Sé sobre tus planes para el dinero de papá, y tengo pruebas. Karen quedó paralizada por un momento, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y rabia contenida. Cuando la fachada de Karen se desmoronó, me preparé para la confrontación que se avecinaba. Era el momento de que la verdad saliera a la luz, por dolorosa que fuera. Solo esperaba que, de alguna manera, pudiera salvar mi relación con papá en medio de este caos. No tuve que esperar mucho para tener la oportunidad. La semana siguiente, papá apareció en mi apartamento sin previo aviso. Se veía cansado, preocupado, más viejo de lo que jamás lo había visto. Tan pronto como abrí la puerta, me abrazó con fuerza. Chloe, cariño, dijo, con la voz ronca de emoción. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente? Sé que algo no está bien. Por favor, háblame. En ese momento, mirando a mi papá, el hombre que me había criado, que siempre me había protegido, supe que no podía seguir ocultándole la verdad. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, lo dejé entrar y comencé a hablar. Le conté todo. Compartí mis miedos, mis razones para mantenerlo en secreto, mis luchas de los últimos meses. Papá escuchó en silencio, atónito. Cuando terminé, el silencio entre nosotros se volvió pesado y opresivo. Contuve la respiración, aterrada de que no me creyera, de que lo perdiera para siempre. Entonces, comenzó a llorar. Mi padre, siempre tan fuerte y estoico, se desmoronó en sollozos, pidiéndome perdón una y otra vez por no haber visto lo que estaba sucediendo, por no haberme protegido, por haber traído a esas mujeres a nuestras vidas. Papá estaba devastado, pero también decidido a llegar al fondo de todo. Me prometió que investigaría y que arreglaría las cosas. Sentí que recuperaba a mi papá. Fiel a su palabra, papá se puso en acción. Contrató a un investigador privado para investigar los antecedentes y actividades de Karen y Ashley. Revisó los registros financieros con detalle. Incluso instaló cámaras ocultas en la casa, con la esperanza de atraparlas mientras tramaban algo. Lo que descubrió fue peor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. No solo Karen y Ashley habían estado planeando dejarme fuera de la herencia con el embarazo falso, sino que también habían estado desviando dinero de las cuentas de papá durante años. Cantidades pequeñas al principio, nada que levantara sospechas, pero con el tiempo se había acumulado una suma considerable. El investigador descubrió que Karen tenía un historial de matrimonios fallidos, cada uno terminando con ella llevándose un sustancial acuerdo económico. Resultó que Ashley ni siquiera era su hija biológica, sino una cómplice que había interpretado este papel antes. Eran estafadoras que se aprovechaban de hombres ricos y vulnerables, como mi padre. Papá confrontó a Karen y Ashley. Yo no estuve presente en ese enfrentamiento. Tía Elena, quien había sido un apoyo invaluable en todo esto, me contó que fue explosivo. Karen intentó negar todo al principio, y luego intentó echarle la culpa a Ashley. Al ver que todo se derrumbaba, Ashley se quebró y confesó todo, con la esperanza de obtener indulgencia. Papá las echó a ambas de la casa. Inmediatamente presentó la demanda de divorcio y presionó cargos por fraude. Karen y Ashley huyeron de la ciudad. Se decía que estaban alojándose con un pariente en otro estado. Así, de repente, las mujeres que habían hecho de mi vida un infierno durante el último año desaparecieron. Mi vida había cambiado drásticamente. Sentía alivio, pero también un peso en el pecho por todo lo que se había perdido. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, veía una posibilidad de paz y, sobre todo, de reconstruir la relación con mi padre, sin las sombras de Karen y Ashley interfiriendo. El proceso posterior fue difícil. Papá estaba devastado, culpándose a sí mismo por haber sido tan ciego, por no haber confiado en mí, y por permitir que estas mujeres se interpusieran entre nosotros. Yo también tenía mi propio proceso de sanación por delante, trabajando para superar la ira y la traición que había estado cargando durante tanto tiempo. Pero estábamos sanando juntos, reconstruyendo nuestra relación sobre una base de honestidad y confianza. Mi vida dio un giro dramático. Con el apoyo de papá, pude dejar mi trabajo y enfocarme en encontrar un puesto en mi campo profesional.
Me mudé de mi diminuto estudio a un apartamento más agradable, uno que podía permitirme sin preocuparme constantemente por pagar el alquiler. Papá insistió en pagar la terapia para ambos, reconociendo que necesitábamos ayuda profesional para superar todo lo que había ocurrido. Pese a lo doloroso de la situación, la distancia entre papá y yo empezó a cerrarse. Estábamos reencontrándonos después de un año lleno de mentiras y manipulaciones. A pesar de todo lo que había perdido, gané algo aún más importante, la verdad y la posibilidad de reconstruir una vida más sana, tanto con mi padre como conmigo misma. Karen y Ashley ya no estaban, y aunque el daño que causaron no podía deshacerse por completo, el futuro parecía más brillante.